Mai Mai Pupeñí, Mai Mai Pulamián, un saludo a la doncella, un saludo al caballero. Mi nombre es Tomás. Este es el audiolibro sin anuncios del diario del general José Miguel Carrera. Sin más, empezamos el diario del general José Miguel Carrera. El 25 de mayo de 1810 sucedió la prisión de don José Antonio Rojas, don Juan Antonio Valle y don Bernardo Vera. Dimanó de las sospechas que sostuvo el capitán general brigadier don Francisco Antonio García Carrasco, de que querían seguir los pasos de Buenos Aires. Carrasco, en los críticos momentos de la prisión de Fernando VII, se consultó con Ovalle, quien le aconsejó instalarse una junta de la que él fuese presidente, y para esto le presentó un plan que creyó oportuno. Carrasco lo admite, lo presenta al examen de varios de los oidores y de otros enemigos de todo sistema liberal. Le persuaden de que el plan envuelve una completa revolución y que era llegado el momento de tomar medidas enérgicas para evitar, anunciándole que Rojas, Ovalle y Vera se reunían todas las noches para acordar el modo de ejecutarla. No necesitó más aquel déspota para proceder contra ellos. Los hizo apresar, los mandó al paraíso con escolta a las órdenes de Vial. El oidor Vaso los siguió para formarles el correspondiente sumario. Verificando los embarcaron a bordo del Castor y los remitieron a Lima. Vera, que temía la presencia del virrey, tomó una bebida para parecer muy enfermo y pudo quedarse por entonces. El pueblo, irritado por este procedimiento contra tan beneméritos ciudadanos, pensaba únicamente en separar a Carrasco. Antes todos creyeron necesario quitar de su lado a don Judas Tadeo Reyes, a don Juan Francisco Meneses y a don Juan José Campos. El primero, secretario, el segundo, escribano de gobierno y el tercero, su asesor. Para esto, y con el fin de impedir que volviesen los tres expatriados y que se les formase una causa antes de que experimentasen el castigo de embarcarlos a un país distante, ocasionándoles gastos de consideración, dejando en abandono a sus familias y exponiendo a dos de ellos a una grave enfermedad por su avanzada edad y quebrantada salud. El cabildo, acompañado de parte principal del pueblo, se presentó en la casa de la audiencia a la que fue llamado Carrasco. En aquella sesión se consiguió la deposición de sus tres perversos agentes, pero no la vuelta de los tres que habían marchado ya. Solo Vera logró este indulto por su fingida enfermedad. Carrasco, bárbaro por naturaleza y soberbio con gran poder de las bayonetas, dijo aquel día a tan respetable reunión: ¿y ustedes saben si podrán salir de aquí? Uno de aquellos chilenos que llevaban sus armas dispuestas quiso contestarle con un tiro, pero le fue impedido por los demás. Sin embargo, conoció el viejo que eran superfluas las amenazas y cedió a cuanto pidió el cabildo. No eran solo lo que se apetecía, y por eso se aumentó el descontento, trabajando con más descaro cuando obtuvieron los resultados el primer triunfo contra el capitán general de Chile. La audiencia conoció que era imposible contener las ideas del pueblo y quiso tentar el último recurso separando a Carrasco y obligándole a renunciar. Lo hizo así y dio el mando al oficial de más graduación. El 16 de julio de 1810 fue depuesto Carrasco, sucediéndole el brigadier conde de la Conquista. Este viejo demente no era patriota ni sarraceno y por nada podía hacer. La audiencia trabajaba por asegurarse y el pueblo por instalar una junta. La audiencia quería hacerse de fuerza y nada conseguía. Entre los dos muchos convencionados para persuadir al conde a que hiciera oposición al instalamiento de una junta. Se cuentan los malos, los traidores chilenos: don Francisco Manuel Manso, administrador de la aduana, fray Francisco Figueroa, ex provisional de San Agustín, y el doctor don José Santiago Rodríguez, canónigo de la Catedral de Santiago.
Los jóvenes más resueltos y entusiastas por la revolución no repararon, ya que, más que en los males que ofrecía el poder de la audiencia sostenida por la fuerza armada, se reunían y servían de escolta a los que representaban los derechos del pueblo, y llegó la ocasión en la que abocaron sus armas a las guardias del jefe, obligándolas a mantenerse quietas. Algunos vecinos de los que tenían influjo en la campaña o que mandaban las fuerzas de las milicias las disponían en favor del pueblo. Era ya imposible evitar el paso que se había propuesto. La audiencia, aunque tan decidida en contra de la revolución, creyó entonces condescender en parte. A la verdad ella nada podía, y para conservarse, para quedar en actitud de hacer algo en mejor oportunidad, aparentó voluntad. El 18 de septiembre de 1810 se instaló la primera Junta de Chile, compuesta de 7 vocales. El presidente de ella era el mismo conde, y los 6 restantes don Juan Martínez de Rosa, don Francisco Reina, coronel de artillería, comandante de la Brigada de Santiago, don Juan Enrique Rosales, el obispo de Santiago, doctor don José Santiago Martínez de Aldunate, don Fernando Márquez de La Plata, decano de la Audiencia Llamada de España, al Consejo de las Indias, y don Ignacio Carrera. Los secretarios don José Gaspar Marín y don José Gregorio Argomedo. La elección se hizo por más de 400 de los principales vecinos, entre los que se hallaban todas las corporaciones y jefes militares. En aquel acto se recibió un oficio de la audiencia protestando de nulidad por ser toda aquella obra opuesta a los derechos del rey. Despreciaron la amenaza, pero los oidores quedaron pacíficamente en sus empleos. El acta del nuevo gobierno reconocía la Junta Central o la Regencia y mandaba el nombre de Fernando. Se dio parte a España y las Cortes aprobaron todo lo hecho. En el navío estándar de SMB vino el decreto de reconocimiento de las Cortes. Los primeros pasos de este naciente gobierno se dirigieron a la reunión del Congreso y a la organización de algunos cuerpos veteranos. En el acta de instalación que aprobaron las Cortes se protestaba que el primer cuidado sería citar a los diputados del Congreso, y se conformó con esta determinación. No así la audiencia y los que veían en la liberación de Chile una traba a sus ambiciosas miras. Se creó el cuerpo de granaderos de 700 plazas y los 2 escuadrones de dragones de 300 plazas. Para el jefe del primero se eligió al teniente don coronel Santiago Luque, y para el segundo a don Joaquín Guzmán. Ambos eran absolutamente ineptos para la carrera militar. Se mandaron a Buenos Aires 300 veteranos recogidos de las tropas de Concepción, y se permitió que los porteños pusiesen bandera de recluta, con lo que pasaron la cordillera a 1000 hombres. Se convocaron los diputados para el Congreso señalando a las provincias el número que debían elegir. El 11 de abril de 1811 se convidó a la sala del consulado a las mismas personas que eligió la Junta, a fin de que eligiesen los 12 diputados que debían asistir al Congreso por la capital. En aquel aciago día se presentó don Tomás Figueroa a la cabeza de 300 hombres compuestos de algunos veteranos de Concepción y de dragones de Santiago, con el objeto de suspender la reunión del pueblo y restablecer el antiguo gobierno. Una casualidad había frustrado la elección, y como se encontraba burlado, se dirigió con su columna a la Plaza Mayor. Observados por la Junta estos movimientos, manda que el cuerpo de granaderos salga a ocupar la plaza. Aquel cuerpo era naciente y solo pudo ser útil por la decisión de su sargento mayor, don Juan José de Carrera. Este oficial, por la resolución del comandante, ocupó la vanguardia y entró en la plaza con su columna, que formó en batalla, apoyando su derecha sobre los baratillos. Figueroa tenía su línea junto a la pila. Quiso tomar aquel traidor el mando en jefe de los 2 cuerpos a pretexto de su mayor antigüedad, desentendiéndose de los motivos por los que se hallaba en aquella posición.
El jefe de los granaderos le contestó que no obedecía otras órdenes que las del gobierno, que mandase él su cuerpo y que él mandaría el suyo. En esto se retira Figueroa y manda hacer fuego. Según dicen algunos, otros dicen que lo rompieron los granaderos. Lo cierto es que se hizo una descarga y que a ella escaparon Figueroa a Santo Domingo, el coronel Vial, el coronel Lugo a la pescadería y otros muchos al lugar que les pareció más seguro. La plaza quedó por los granaderos. Antes de batirse subió Figueroa a la audiencia y dijo: mis armas sostienen la religión, mi rey y el antiguo gobierno. No se sabe lo que contestarían. Después se dijo que le habían encargado que no hubiese efusión de sangre. Lo cierto es que no dieron aviso alguno a la Junta. No se olviden jamás de los nombres de estos infames. Componían la audiencia don Manuel Irigoyen, hijo de Buenos Aires, don José Concha y don José Santiago Aldunate, naturales de Santiago de Chile, don Félix Basso, de Barcelona, y el decano don Juan Ballesteros, de Andalucía. No dejemos de recordar las particularidades de aquel mismo día. Figueroa contaba para su obra con la protección de todos los europeos y de la audiencia. Nadie se comprometió descaradamente, a excepción de un tal Molina, natural de la frontera, soldado de aquellos dragones. Era este el segundo caudillo. Los dos cuerpos combatientes tomaron distintos rumbos a la primera descarga, a excepción de algunos pocos soldados oficiales granaderos. Por lo único que se conoció, habían triunfado. El comandante, para correr, tiró el bastón y un soldado estuvo advertido para arrancarle el puño de oro antes de que volviese a buscarlo. Un oficial, no contento por huir y tirar la casaca, se escondió bajo una mesa de billar. Otro se dijo herido y se tendió como muerto, estando bueno y sano. Estando reunido el gobierno rodeado de un inmenso pueblo, se presentaron dos soldados de Figueroa con sus fusiles, sin duda con el objeto de asesinar el gobierno. No hubo hombre que se atreviese a contenerlos. Los entretuvieron con agrado y engaño hasta que llegó don Luis de Carrera, con una compañía de fusileros de artillería a cuya vista huyeron por los tejados. Esta misma compañía conoció a muchos de los que se retiraban por la calle de Ahumada y fue la que prendió a Figueroa debajo de un parral en Santo Domingo y lo libró de ser arrastrado por el pueblo. La compañía de dragones de la reina, a las órdenes de su divino jefe don Manuel Ugarte, hizo el peligro movimientos propios de su valor y conocimientos. Se alejaba del río para obrar con más acierto y huía del humo porque no le quitase la vista de las evoluciones del enemigo. El gobierno atónito no sabía qué hacerse. El local, don Juan Martínez de Rosa, vuelto en sí con el triunfo, montó el caballo de un lechero. No sé si se le quebró los cántaros y puesto a la cabeza de los dragones de Ugarte se dirigió a la plaza como para proteger el ejército de la patria. Pero ya estaba vencedor y reunido. En vistas de la heroica resolución del señor Rojas, quisieron algunos aclararle presidente y lo habrían logrado si no hubiese opuesto otros más avisados. Al fin todo se tranquilizó felizmente. La junta quedó como estaba y procedió a formar causa al traidor, que le fue pasado por las armas y fue puesto a la expectación pública el día 2 de abril, día en que también se suspendió las funciones de la audiencia, cuyos miembros fueron después desterrados de antiguos puntos. A excepción de Concha, todos los demás consiguieron pasaporte para Lima. Ellos debieron seguir la suerte de Figueroa, pero no. Descubrieron o no, quisieron descubrir sus crímenes para no ensangrentar más la revolución. El 2 de mayo de 1811 estaban en Santiago los diputados de las provincias para el Congreso, y como se hubiese retardado la elección de los 12 de la capital general, Rosas, que no podía todo lo que quería, intrigó e hizo que los diputados fuesen a la sala de gobierno y pudiesen asociarse a él hasta la instalación del Congreso. Así se verificó y se dio un gobierno tan numeroso como la central de Sevilla. Siguieron las intrigas por la elección de los diputados de Santiago y se verificó burlando las esperanzas de Rosas y Larraínez, porque recayó la elección en los enemigos de la Casa Grande, y era en parte sensible porque estaba el poder en manos de egoístas y sarracenos.
El mejor era tímido e incapaz de nada bueno. Se entronizó entonces en la casa de Cotapsos, infante, etc. El 6 de junio de 1811 se instaló el Congreso y se quitó el Ejecutivo, reuniéndose en sí, hasta nueva determinación con los poderes. Componían respetable cuerpo Agustín Izaguirre por Santiago, José Miguel Infante, José Santiago Portales, Joaquín Echeverría, Nicolás Cerda, Manuel Chaparro, Juan José Goicolea, Juan Antonio Valle, Gabriel Tucornal, Juan Agustín Alcalde, Javier Errázuriz por Santiago, Joaquín Tucornal, hermano de don Gabriel, Joaquín Gandarillas, Estanislao Portales, Manuel Recabarren, José María Fuensalida, José María Rosas, José María Ugarte de Castelblanco, Fernando Errázuriz, Manuel Cotapos, Andrés de Alcázar, Conde de la Marquina, Concepción, Agustín Urrejola, canónigo, Juan Cerdán, presbítero, Juan Pablo Fertés, canónigo, Florida, Ramón Arriaga Chillán, Bernardo Giles, Los Ángeles, Mateo Vergara Talca, Esteban Manzano Linares, Fray Antonio Mendiburu, Chillán, Manuel Salas, Itata, Agustín Vial, Valparaíso, Manuel Fernández, Luis Urrejola, suplente de Marquina, Martín Calvo Escalada, N. Gallo, Francisco Ruiz Tagle. Se nombró por el Congreso del Ejecutivo compuesto de 3 individuos: don Martín Calvo Encalada, don Juan José Aldunate, don José Miguel Benavente, sus secretarios. Si examinamos con detención e imparcialidad el carácter, ideas e instrucción de los que componían estos respetables cuerpos, confesaremos que en semejantes manos era necesidad pareciese 1000 veces el sistema, la facción, la intriga, el engrandecimiento personal, la apatía, la tolerancia y las largas e infructuosas sesiones, que las más veces concluían con groseros escándalos e insultos. Esto era lo que a primera vista era notado en el Congreso por el más estúpido. No faltarán algunos curiosos que conserven memoria de lo que sucedió desde la instalación hasta su deposición. El 25 de julio de 1811 llegaba al Paraíso en el navío SMBD Standard, a las órdenes del comandante Carlos Elfitones Fleming. Desembarqué a las oraciones de aquel día y me presenté al gobernador don Juan Maquena, quien me escribió con toda urbanidad, cariño. Me llamó a su cuarto de dormir y sigilosamente me preguntó por el estado de España y por el motivo que ocasionaba la venida de un navío de guerra inglés. Le pinté el estado de la nación en el lamentable que se vio en aquella época y le persuadí de la confianza que debíamos tener en el honorable Fleming, que solo venía a Lima por caudales. Le manifesté al mismo tiempo que el teniente de resguardo don Juan Prieto nos había pintado a Chile en una completa anarquía, inclinándome a creer que mi padre protegía la causa del rey, por lo que estaba expuesto a los insultos de los revolucionarios. Me aseguró todo lo contrario, comprobando con los destinos que ocupaban mis dos hermanos en las tropas veteranas, don Juan José Sargento, mayor de los granaderos, y don Luis, capitán de la Brigada de Artillería de Santiago. Enseguida le impuse de un español, Aguirre, que acompañaba a Fleming, de un choque ruidoso que había tenido a bordo conmigo y de lo perjudicial que sería en la tierra en él, y el oidor Caspe, que lo fue en Buenos Aires y venía destinado a Chile. A las 12 de aquella noche partí para Santiago y llegué a las 11 de la noche del día siguiente en compañía de don Ramón Errázuriz, con quien vine en el mismo buque desde Cádiz. Aquella noche, después de los brazos de mi familia, me retiré a dormir en compañía de mi hermano don Juan José, quien de algún modo me impuso la situación de mi país. Me dijo que llegaba los momentos de una revolución que se efectuaría a las 10 del día 28. Era dirigida a quitar algunos individuos del Congreso, el comandante de artillería Reina, y no recuerdo qué otras cosas. Las que dirigían la obra eran Rosas y Larraínes, unidos a Álvarez Jonte. Me pareció que el proyecto encerraba mucha ambición y determinaciones perjudiciales a la causa de mis hermanos, que eran los ejecutores. Les supliqué que se retardase aquel plazo hasta mi vuelta de Valparaíso, a donde tenía precisión de volver para que Fleming viniese a conocer la capital.
No ofreció hacerlo así y lo cumplió a pesar de que en la mañana se presentaron muchos de los convidados al efecto. Bien conocido el Congreso el paso que se fraguaba, y el presidente don Manuel Cotapos mandó seguir un sumario para la averiguación de los cómplices. Verifiqué mi viaje a los 3 días y a pesar de que llevé carruaje y todo lo necesario para que Fleming hiciera un viaje cómodo, no quiso ir a causa de sugestiones de Aguirre, que le persuadió a que no debía recibir obsequios de un pueblo que no reconocía a Fernando y su regencia. En el concepto de aquel maldito godo no había reconocimiento porque se había castigado justamente al traidor Figueroa, un hombre desconocido que en su desgracia, cuando lo perseguía de la corte por sus crímenes, necesitó el traje de padre barbón y no tuvo otro asilo que Chile. Mereció de todos sus habitantes la compasión y toda la hospitalidad. Después de todos estos beneficios le había agraciado el nuevo gobierno con la comandancia del batallón de infantería de Concepción. Fue ignominia del gobierno poner en manos tan poco seguras la principal fuerza que entonces tenía Chile, pero mayor fue su barbaridad cuando se determinó derramar la sangre de los mejores vecinos de Santiago, no por su rey, sino por su engrandecimiento. Él se creyó presidente si lograba el golpe. Poco fue el castigo que recibió. Fleming me aconsejaba que fuese a él con Lima y que no me comprometiese si tomase la menor parte en la revolución. Yo le contestaba del modo más pronto que podía. Quería conservar la amistad de un hombre a quien le tenía inclinación y debía mis favores. Sin embargo, nada le prometí que perjudicase mi honor y patriotismo. Siguió su viaje a Lima y quedó que a su vuelta iría a Santiago y que había de resolverme de volver a España. De todo era sabedor Maquena, con quien había entablado una amistad bastante intimada. Por el 11 o 12 de agosto volví a Santiago y muy luego fui presentado por Juan José en casa del doctor Vélez, en la que estaban algunos de los que seguían el plan de revolución contra el Congreso. Álvarez Fonte, diputado de Buenos Aires cerca del gobierno de Chile, era el que conllevaba la voz. Conocí claramente las intenciones de Fonte. Procuré en el acto sacar a mis hermanos y retirarnos para que no se comprometiesen en ninguna cosa de las que proponía. Pocas noches después me citaron a casa de Astorga y en el cuarto de su hijo, José Manuel, se hicieron nuevas tentativas. Consistía en los que debían ejecutarla. Y esta ejecución quería que fuese por nosotros, es decir, por los 3 Carreras. Yo carecía de conocimiento en mi país, como que estaba recién llegado y procuré informarme con detención de la injusticia o justicia de aquel paso. Pregunté por qué y para qué se pretendía tan estrepitosa revolución. Me dijeron, el Congreso y parte de las tropas están en poder de hombres ineptos y enemigos de la causa. Toda parte sana del pueblo clama por remediar este mal, y no se puede porque no hay libertad. Es preciso acudir a la fuerza que manda los buenos patriotas, que es la única esperanza que queda. Todos sacrificaremos nuestras vidas para salvar la patria. Dije que me parecía justo. Pero que el modo más racional de remediarlo todo y no comprometer y corromper la tropa sería el de reunirse los patriotas junto al cuartel de granaderos, y hacer desde ahí las peticiones que juzgasen necesarias. De esto dijeron que nada se sacaría, porque siendo tímido el pueblo no quería reunirse. Pedí que nos pidiesen por escrito y con la firma de los descontentos que saliésemos a la plaza con los cuerpos para apoyar su plan. A esto accedieron y quedaron de presentar la solicitud para otra noche. Me pareció que debía tocar todos los medios posibles para evitar un paso perjudicial por cualquier aspecto. Determiné explicar al presidente del Congreso, don Manuel Cotapos, cuanto juzgué oportuno, sin comprometer persona alguna. Esta sesión la supo don Fernando Errázuriz, a quien, como a su hermano don Ramón, se la comuniqué. El resultado no correspondió a mis esperanzas. Cotapos me ofreció suspender todo paso sospechoso, retirar el batallón de las milicias que estaban acuartelados en centinela contra otros granaderos, no exigir que tuviese efecto la orden que había dado para que salieran 2 compañías de estos
para guarnición de Valparaíso, estrecharse con Juan José para asegurarle lo mismo y convencerlo de sus sanas intenciones respecto de su patria. Cotapos era torpe y no sabía ocultar sus intenciones, pero petición suya fue a verlo, a quien ofrecía que el resultado de su visita sería una explicación sincera de cuanto he dicho. Por el mismo presidente, todo sucedió al contrario, y muy lejos de cumplirme su palabra, instó por la pronta marcha de los granaderos y se negó a retirar las milicias. Nos retiramos al salir separándolo a un lado. Le dije: usted me ha comprometido, tema los resultados de tan imprudente paso. Conocía la evidente intención de Cotapos, que no debía distar de la cabeza de sus compañeros. Era ya indispensable la revolución. Volvimos a reunirnos en casa de don Miguel Astorga, a preguntar a Jonte por la suscripción de los descontentos, que aseguró que no había querido ninguno prestar su firma por temor. Quiso con otros persuadirnos de que eran innecesarios aquellos pasos de seguridad, y que no pudiendo sufrir que ellos nos eligiesen para seguridad, y no pudiendo sufrir que nos eligiesen para agentes de su engrandecimiento, los de la casa otomana, sobre quienes caía la elección lucrativa de todos los acuerdos que presencié, le advertí que no estaba lejos de creer que si dábamos aquel paso seríamos víctimas de la emulación y el capricho de los mismos, que se engrandecían por un trabajo bastante peligroso. Le replicaron con protestas muy amistosas. Concluimos la última sesión confesando necesaria la revolución, pero encargando que la hiciese el que tuviese resolución para ello, y que sobre él recayesen los bienes o los males. Acordamos los tres hermanos la ejecución y lo avisamos a don Juan Enrique Rosales, por la íntima amistad que profesaba a mis dos hermanos y porque era uno de los acordados para gobernante. Como fuese necesario hacer un manifiesto, y algunos de los bandos nos dirigimos también al doctor don Gaspar Marín, acordado igualmente gobernante, y al doctor don Carlos Correa de Sá, íntimo amigo de Rosales. El plan se organizó y en sustancia contenía lo siguiente: a las 12 del día debía saltarse el cuartel de artillería por 60 granaderos a las órdenes de los Tres Carreras. Una compañía debía ocupar las murallas y las torres de la catedral. El resto del batallón, después de mandar una compañía de auxilio de la artillería, había de tomar las casas de aduana, consulado e iglesia de la compañía, que todo está en una plazuela distante una cuadra de la plaza. Los dragones de Chile eran designados al basural. Los guardias del Palacio y del Congreso tenían orden terminante de cerrar las puertas y colocar las tropas en los balcones y ventanas que caen frente de la plaza. Todas estas fuerzas, menos los 60 hombres y la compañía de auxiliares, no tenían otro objeto que batir el regimiento si quería hacer oposición, como justamente se temía. El regimiento estaba acuartelado en el Palacio del Obispo. El Congreso debía ser detenido y, en caso de ser obstinación, el oficial de guardia debía pasar por las armas a los godos más empecinados, entre los que se veían en primera línea don Domingo Díaz Salcedo, don Manuel Fernández. Se acercaba el día de la ejecución y los doctores no querían escribir un solo reglón de puro temor. La víspera en la noche fui a rogar a don Antonio Mandíbulo para que solicitase a don Manuel Salas. Ambos hicieron lo que los doctores. Toda la familia de Larraínez sabía lo que había de suceder, pero todos se escondieron hasta que vieron asegurado el golpe. El 4 de septiembre de 1811 a las 12 del día sucedió la esperada y necesaria revolución. Nada de lo acordado se hizo. Solo los 60 granaderos destinados a la artillería cumplieron exactamente con su encargo al tomar la guardia del cuartel. No hubo otra desgracia que la muerte del sargento de ella y un granadero gravemente herido que sanó. La viuda del sargento muerto fue agraciada con el sueldo entero de su marido, para sí y su hijo durante toda la vida. Costó no poco arrancar este decreto a los nuevos gobernantes. No puedo menos que hacer memoria de la conducta de muchos oficiales en aquel día, para que se conozca en qué estado se hallaba entonces las milicias. He dicho que al golpe de las 12 debieron ejecutar todo lo que referí. El comandante de granaderos se enfermó. Los oficiales del mismo cuerpo, a pesar de la buena disposición de la tropa, no tomaron la catedral ni la plazuela de la compañía, ni mandaron el auxilio para los de artillería. Antes procuraron escapar a sus casas, dejándonos en la empresa. El sargento Torres, puesto en la guardia cuartel, tomó su fusil y amenazó si intentaban salir. El comandante Guzmán de Dragones, el coronel Vial
de la asamblea no tomaron el basural. Los jefes de las 3 guardias de la plaza no cerraron las puertas. El del palacio, que era don Julián Fuentes, se excedió de las órdenes, pero exponiéndose más y acreditando ser bueno para un compromiso. Tomada fue la artillería, llamamos a ella los granaderos y dragones. Los seguimos, llegaron a una hora después, porque aún no se consideraban seguros. Fui comisionado a intimar el regimiento del rey que se mantuviera quieto y orientar al nuevo gobierno de los motivos que ocasionaba aquel movimiento, pidiéndole que en el acto se desencuartelase el regimiento del rey, dejando las armas con guardia granadera. Aunque me costó alguna contestación, se verificó todo. Dueños de las armas, se presentó en la plaza algún pueblo, no el número que se había asegurado. Vamos ahora a examinar las peticiones que hizo el pueblo, como las que hizo y por qué. Ellas son señaladas con el número 1. Cuando me presenté en la sala del Congreso después de acceder a la intimación, me suplicaron, particularmente el presidente don Juan Cerdán, que me mantuviese en su compañía para evitar insultos y para que me entendiese con el pueblo. Accedí. Al poco rato me dijeron de algunos diputados a quienes apuraba la gana de comer: oigamos de una vez lo que quiere el pueblo. Don José Miguel Carrera puede exigir que hagan por escrito sus peticiones para evitar confusión. Así lo hice. Bajé a la plaza y en alta voz repetí las palabras del Congreso. Llegó a mí el padre Larraín Correa, don Francisco Ramírez, yerno de Rosales, y porción de diputados que hacía días no asistían a las sesiones. Correa puso en mis manos una cuartilla de papel que contenía las peticiones. Se leyeron en voz alta y entre todos los que he nombrado, acompañados de otros de la pandilla y de algunos infelices para quienes todo era igual, a cada una de las peticiones daban vivas. Inmediatamente pasé al Congreso con aquel pastel en que se pedía la separación de los sospechosos por contrarios al sistema. Entre estos estaban alcalde y, para que no lo desconozcan, el conde de Quinta Alegre. Antes de pasar adelante quiero contar la única parte que tuve en todo lo que se hizo después de la revolución. Yo no conocía a nadie más que por los de las reuniones, pero no dejaba de reconocer la parte que tenía la facción. Se me antojó entregar la cuartilla que contenía las peticiones, que Eizaguirre, por sus hebillas de oro, polvos, bastón gordo, capa grana y sapos de terciopelo, había de ser más gordo que el alcalde. Por eso con el lápiz borré al alcalde y puse a Eizaguirre. Se conocía otro tanto que no quise entregar la cuartilla y pedí al Congreso que mandara a escribir lo que yo dictaría. Y sí, hízose así, y al concluir pidieron que firmase. Lo rehusé un poco, pero lo firmé suplicando que fuese a leerlo al pueblo uno de los diputados, poniéndole la nota de ser copia del original que fue recibido en la plaza del pueblo y que me había sido entregado por uno de sus individuos. He aquí mi pecado y la única intriga de aquel día. Todos los demás fue obra de la casa otomana. Colocó el gobierno de su casa, Congreso de su casa, y todo a su placer y gusto. Obsérvese que entre los separados por Sarracenos están Infante, que siendo individuo de cabildo antes de la instalación de la primera junta dio pruebas inequívocas de su interés por la causa de la libertad. Y don Juan Antonio Valle, que acababa de escapar de las manos del virrey, a quien fue remetido por primer revolucionario. Estos dos no tenían otro delito que oponerse a la ambición de la casa otomana, según conocí después, pero los dos se vieron desterrados y sufrieron como todos los que lo merecían. El Congreso empezó a tramar alguna cosa y se acercó al batallón de granaderos. A la plaza, al ruido de su llegada, tembló el Congreso y para tranquilizarlo le hice 1000 protestas de seguridad. Me cansé de acompañar, de ser su intérprete para con el pueblo, y de este me retiré, y aprovechando los momentos del padre Larraín y Correa, fingiéndose apoderados del pueblo, hicieron con el Congreso cuanto gustaron, dejando de pie en su fingida comisión por los días que necesitaban para sus fines. Una de las causas que manifestaba queja del dichoso pueblo era porque Santiago tenía 12 diputados en el Congreso, pidió que se redujesen a 6 y después de conseguido, conociendo Fray Joaquín que en Correa tenía un excelente auxiliar,
lo dejó por su antojo en el Congreso, siendo así que quedaban 7 diputados por Santiago. ¿Qué tal? Sabía capitular el frailecito. Al cerrar la noche del 4 había ya logrado cuando podía apetecer. El ejecutivo era compuesto de don Juan Enríquez Rosales, don Juan Maquena, a quien por petición de los mismos se le dio el grado de coronel. En esto también intervine, y la Comandancia General de Artillería e Ingenieros, el primero es cuñado y el segundo sobrino del fraile don Gaspar Marín, cuya íntima amistad con Rosales y Larraínez es pública. Don Juan Martínez de Rosas, con quien hallaba unida la familia, y don Martín Calvo Encalada. Don Juan Miguel Benavente era suplente de Rosas cuando perdió las esperanzas de la revolución. Se fue a Concepción para asegurar su poder desde aquella provincia. Los secretarios del gobierno eran don Agustín Vial, íntimo amigo y dependiente de Maquena en Valparaíso, y don Juan José Echeverría. En la noche del 4 fui citado a casa de don Juan Enrique Rosales por Fray Joaquín. Me llevaron al cuarto de estudio de don Enrique para acordar como absolutas las reformas que ellos decían necesarias. El fraile es hábil, y como vio que en aquellos días habíamos trabajado por ellos únicamente, lo atribuyó a la inocencia y sagazmente empezó a proponer. Le vi tender la vista sobre la Casa de la Moneda, administración de tabacos, aduanas y otros empleitos que esta naturaleza. Es verdad que el pobrecito tenía necesidad de acomodar a sus hermanos Martín I y Martín II, a su sobrino político Irizarry, y una porción de parientes pobres y cargados de la familia. Hagámosle justicia, la familia de los 500 debe confesar al fraile por su padre, y padre muy amante. No parecieron bien sus propuestas. Le dije que habiendo sido nombrado ejecutivo, no había necesidad de remover los jefes de aquellas administraciones por peticiones del pueblo, que los agraviados nos atribuían la obra a los Carreras, y que por consiguiente nos llevaríamos el odio de una porción de familias que iban a reducirse a la miseria. No le agradó mucho, pero cayó, y medio conoció que la revolución no era en todas partes de mi aprobación. Dio a conocer la causa que empezaba a odiarme. El día 6 pasaron oficios de gracias a Juan José, a Vial, a Guzmán, y a mí no me dijeron una palabra hasta que, oyendo la crítica que hacía del olvido de mi servicio cuando agradecían el de Guzmán y Vial que nada hicieron, me pasaron el número 2. Maquena llegó a Valparaíso y fue dado a reconocer en la artillería, donde fue recibido con toda amistad y complacencia. El único servicio que recibió la brigada durante su mando fue el de asegurar el cuartel con una reja de fierro que costó 1.500 pesos. Se veía en ella 2 troneras, por las que escasamente cabía la boca de un cañón de 4. La brigada tenía gente escogida, y como la tropa no estuviese a rancho, el modo de reducirla a él fue publicar en la orden del día que el que no quisiese comer en rancho recibiría su licencia absoluta. A los 2 días se vio el cuerpo con una baja de 200 soldados cuya educación había sido muy costosa. Maquena no entendía palabra de artillería, aseguró sin ponderar que un sargento sabía más que él, porque sabía distinguir la cureña del cañón. Entre las revoluciones que diariamente fingían los larraínes para sus fines particulares, intentaron una para los artilleros por reponer a su antiguo comandante Reina. No quiero pasar en silencio las disposiciones de Maquena. Conozcamos de todos modos que su pobre cabeza, y creamos en lo futuro, que no son grandes hombres todos los que hablan inglés. Avisado Maquena de la revolución, mandó pedir 100 granaderos y con ellos se dirigió al cuartel. Me mandó a reconocer el estado en que se hallaba la tropa. Fui y los encontré durmiendo y muy tranquila la guardia de prevención, cuyo comandante era toda seguridad. Llevé esta noticia a Maquena diciéndole que me parecía se volviesen los granaderos para no manifestar recelo a la tropa. No admitió y siguió hasta llegar a la puerta del cuartel, en la que, a pesar de que el oficial le prometió que no había la menor novedad para entrar, sacó una pistola y preparándolo la abocó al primer sargento, que vio que era el guardia. Colocó los granaderos en el patio y subió con 2 partidas los dormitorios. Los registró prolijamente, no habiéndoles encontrado ni cuchillo
A pesar de estar durmiendo, los hizo bajar con sus pellejos para que se mudasen en aquella hora, la 1 de la mañana, a la Casa de la Moneda. A fuerza de las instancias conseguí los dejasen dormir en su cuartel, pero 3 veces mudó de dictamen y otras tantas las mandó a bajar con sus camas. Los artilleros que estaban inocentes y que veían aquella alternativa de disposiciones lo declararon loco. Tomó Maquena varias declaraciones y nada resultó. No recibía otra educación la brigada que una vista que hacía todas las tardes el señor comandante general para preguntar si había novedad. Llegó a Santiago la noticia de que Rosas había hecho en la Concepción el día 5 de septiembre una revolución por el pueblo, con el objetivo de ayudar a la que se meditaba en Santiago, que creía no poder verificarse. De resultas de las peticiones del pueblo, se exigió en la provincia una junta superior de 5 individuos en los partidos juntas subalternas las 3. En la superior fue presidente el intendente don Pedro José Benavente, coronel de dragones y locales don Juan Martínez de Rosas, don Luis Cruz, don Bernardo Vergara, don Manuel Vázquez Novoa, secretario de don Santiago Fernández. El comandante de infantería veterana, conde de Marquina, fue depuesto y reemplazado por el teniente coronel don Francisco Calderón. El cabildo también se mudó y lo mismo el asesor de la intendencia don Ignacio Godoy. El obispo Villodres asistió al cabildo abierto y manifestó agrado en las elecciones. No debemos negar que aquel día se intromisó el patriotismo y que todos los depuestos lo fueron justamente. Rosas era patriota, pero el interés personal era su primer cuidado. A esta mala cualidad añadía el ser mendocino y muy adicto al gobierno de Buenos Aires. Él quería ser otro Washington, pero le faltaba valor, y además de las virtudes que adornan a aquel gran hombre. Muchas de las peticiones del pueblo se dirigían a asegurar el poder de Rosas. La verdad es que no conocía la Concepción otro nombre capaz de dirigirla. Rosas no podía desear más, vocal en la Junta de Santiago y vocal en la de Concepción. Parecía regular que admitiese con preferencia al gobierno superior. Pero esto no convenía a sus ideas. Había recibido noticias de Santiago asegurándole que si iba sería quitado y perseguido en el momento, y que así lo acreditaba la conducta que había observado don José Miguel Carrera negándose a que lo nombrasen presidente de la Junta, sin la calidad de alternar con los vocales. Creyó Rosas lo que le decían. No hay duda que me opuse, pero no intentaba cosa alguna contra él. Rosas se vio en la necesidad de renunciar al gobierno de Santiago y quedarse en la Concepción, para tener en aquel todo el ascendiente que deseaba. Trató de hacer representativo el gobierno superior y gestionó sobre el particular al Congreso. No hay la menor duda que trabajaba activamente por separar del gobierno a don Pedro José Benavente, con el objetivo de poner en ejecución sus miras con toda libertad. Temió del ascendiente que Benavente tenía en la provincia y por eso no lo hizo. Volvamos a Santiago, y ante todo recordemos otra tentativa de Rosas que para hacerse absoluto era el mando. Cuando llegó a Valparaíso el estándar navío del SBM, estaba Rosas en Santiago. Hizo correr la voz de que traía gente de desembarco, que tomando Valparaíso reuniría allí el partido de los descontentos para tomar la capital. Sus satélites predicaban en aquellos momentos de confusión que se suspendiesen las sesiones del Congreso y se resumiese en Rosas el poder, porque era el único hombre capaz de emprender la defensa de Chile. Los avisos prontos de Valparaíso desvanecieron toda sospecha y frustraron los planes acordados. Todo lo había logrado sin tanto trabajo y no hubiese estado tan reciente el horroroso atentado contra Bunker, capitán de la Escorpión. No lo relato porque quiero que se olvide un acontecimiento que hace tan poco honor a Chile. Nuestro gobierno en Santiago nada útil hacía. La casa otomana tenía entre manos la hora de su engrandecimiento. El frailecito se colocó muy luego en la presidencia del Congreso y se constituyó un dictador.
En la noche citaba a varios jóvenes a su casa y al padre de la buena muerte, que peroraba y persuadía cuanto quería a Fray Joaquín, quien elogiaba sus talentos y buenas disposiciones. Al día siguiente se decretaba todo muy al paladar. El ejecutivo empezó a manifestar sus bellas intenciones. Ezeiza, el que después fue colgado por traidor a la patria, obtuvo pasaporte para salir con su buque cargado de provisiones para Montevideo, en circunstancias de estar prohibido. Cuando este atentado fue descubierto por el pueblo, empezó este clamor. Se dio orden para que saliese el Potrillo para alcanzar la fragata y fue preso Ezeiza, que declaró haber recibido los pasaportes de manos del secretario don José Gregorio Argomedo. Dispuso la organización de 3 batallones de milicias de infantería con los nombres de Fernando VII, Infante don Antonio e Infante don Carlos. En uno de ellos se nombró el sargento mayor a don José Antonio Iracirri, sobrino político de Fray Joaquín. Y todos los primeros empleos de aquellos cuerpos se destinaron a amigos o parientes. Se organizaba la milicia cívica y la elección de los oficiales se hacía por las mismas compañías. La tarde que se reunieron a esta elección se presentaron Fray Joaquín y mucha parte de la familia intrigaron a su gusto. Resultó que colocaron toda la oficialidad de la facción. Coronel de cívicos don Juan Rosas, capellán Fray Joaquín, sargento mayor don Juan Dios Vial y algunos capitanes de la familia. Vial, hermano del secretario, reunía la inspección de pardos, la comandancia de asamblea y la mayoría de los cívicos, cuando solamente tiene aptitudes para presentar cuentas para un ministro de ejecución de justicia. Ya vemos toda la fuerza asegurada por los larraínos. A esto se destinaban todos sus empleos, y cada día se afirmaba más en su gobierno. Esperábamos por momentos ver nuestra patria hecha patrimonio de aquella familia, como lo fue el convento de la Merced de Fray Joaquín. Querían los ambiciosos dejar de sí toda persona que pudiera conocer e impedir sus miras. Me propuso Fray Joaquín, en compañía de Argomedo, que admitiese gobierno de Coquimbo. Me excusé, aunque me hacían promesas lisonjeras. Me convidó Fray Joaquín a un paseo en compañía de Rosales, Ramírez Izquierdo y Pérez. En el camino, después de algunas botellas de ponche, dijo Fray Joaquín: todos los presidentes las tenemos en casa. Yo, presidente del Congreso, mi cuñado del Ejecutivo, mi sobrino de la Audiencia. ¿Qué más podemos desear? Me incomodó su orgullo y quise imprudentemente responderle, preguntarle quién tenía la presidencia de las bayonetas. Hizo él tanta fuerza esta chanza que se demudó, y en aquella noche ya se criticó en la familia mi atrevimiento, dictando muchos de ellos las medidas de precaución que debían tomarse con los Carreras, particularmente conmigo. El descontento se aumentaba. Don José Manuel Barros corrió un pasquín, pintando la conducta de Fray Joaquín y advirtiendo al pueblo que lo debía esperar. A mí me dio una copia don Baltasar Ureta, con toda reserva, como mi hermano Juan José visitase diariamente en la casa de Rosales. Lo hacía yo también para ver el modo de alejarlo. En la noche del día del pasquín fui y lo llevé. Se ofreció a hablar de él, y la señora de Rosales, hermana del fraile, me preguntó si yo lo había visto. Díjele que sí, y que lo tenía. Me pidió que lo leyera y su instancia lo hice. Cuando yo, el apóstata Larraín, fraile intrigante y ladrón, saltó la señora. Abusando de la amistad, clamó a su marido porque me obligase ante el gobierno a declarar el autor de aquel papel. Él exigía con pesadez que se lo declararan en confianza. Me negué con expresiones acaloradas y me retiré enfadado. Rosales me solicitó al día siguiente y aparentemente seguía en su amistad. Maquena me excitaba con recato a recibir una comisión para el extranjero. Otra vez me propuso aceptar el destino de sargento mayor de dragones para que organizase aquel cuerpo.
Me negué a lo primero a pretexto de no querer abandonar mi país, y para lo segundo dije admitiría en mi comisión para su disciplina, pero no quería que mis servicios se le agradeciesen a un jefe tan ignorante que no sabía ni las obligaciones de un cabo. En conversación que tuve con Maquena le aseguré que si no ponía trabas al descontento, se vería envuelto en tal desgracia que amenazaba a la familia que más aborrecía al pueblo, con la que se había enlazado. Contestó con gravedad que tenía toda la fuerza, que estaba íntimamente unido con Rosas y que nada tenía que temer. Le repliqué diciendo que el día que se pusiese un hombre a la cabeza del partido opuesto se lo llevaría al demonio. Manifestó desprecio, aunque dejó conocer algún cuidado. Me preguntó si había alguien. Dije que no, ofreciéndole por mi honor que le avisaría con tiempo cualquier cosa que intentase contra el gobierno o contra su familia. Rosas pidió de Concepción útiles de guerra y el único maestro de montajes que tenía la capital. A todo accedió el gobierno, porque quería aumentar el poder del aquel amigo y porque temía del suyo. Afortunadamente pudo detenerse al maestro. Ya no podíamos conformarnos por más tiempo con la dominación de las casas. Los buenos chilenos ocurrían a nosotros acusándonos de haber sido los que habíamos puesto el país en manos de aquella familia y que por consiguiente habíamos cooperado a la esclavitud de todo Chile. Por otra parte, eran muy manifiestas sus intenciones y al retardar por más tiempo una contrarrevolución temíamos fuese imposible. Las determinaciones de la Junta en beneficio del país eran ningunas, de modo que nada protegía a aquella maldita familia para no sofocarla. Se proyectó este paso tan útil al Estado y nos determinamos a no esperar un día. Crecía la acechanza contra nosotros y a cada instante esperábamos un nuevo insulto. Los satélites de Rosas no descuidaban y estaban muy avisados por la representación que hicimos al Congreso pidiendo la separación de Correa. Muchas gracias por escuchar. Este audiolibro se seguirá a partir de el 15 de noviembre de 1811, número 3. De nuevo, muchas gracias. El siguiente continuación de este audiolibro seguirá de donde quedó este, 15 de noviembre de 1811. Amor y virtud. Muchos saludos.